Buenas, profesor. El día de hoy me tocó explicar todo lo que hicimos en el cuarto bimestre. El curso es física. Entonces, empecemos. Empecemos con electrostática. ¿Qué es electrostática? Electrostática es una parte de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en reposo, masas de electrones perdidas, masas de electrones perdidas o ganadas. Carga eléctrica, que está representada por Q mayúscula o Q minúscula. Se llama en el sistema internacional, la carga se mide en coulomb o también en microcoulomb. Hay que recordar la fórmula de la electrostática, que es carga es igual al número entero de electrones perdidos o ganados, que son estos, por la carga del electrón absoluto. Que la carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, esto, menos 19 tiene que estar elevado al 10. Entonces, lo primero que vamos a ver es analizar cada imagen de acá. Un cuerpo cargado positivamente es cuando hay deficiencia de electrones, es cuando hay fuga. Pum, se van, así se van. Entonces, cuando hay fuga o hay deficiencia es cuando hay carga positiva. Entonces, los electrones van a ser menores que los protones. En cuerpo cargado negativamente es cuando hay exceso de electrones. ¡Pum! Muchos electrones. Entonces, los electrones van a ser mayores que los protones. En el cuerpo descargado, es neutro, pues, ¿no? El electrón va a ser igual que el protón. Entonces, cuerpo cargado positivamente es cuando hay deficiencia. Cuerpo cargado negativamente es cuando hay exceso de electrones. Cuerpo descargado es cuando es neutro, digamos. Leyes electrostáticas. En las leyes electrostáticas hay dos. La ley cualitativa, que es cuando los signos iguales se repelen. ¿Qué significa se repelen? O sea, que se separan, no quieren estar juntos. Y cuando los signos contrarios se atraen, se enamoran. Menos con más, ya sabemos que es menos, entonces se enamoran. Pero a cambio el otro sale suma, cuando los signos se repelen. La ley cuantitativa es ley de Coulomb, 1725 a 1806. Las fuerzas que se ejercen entre dos cargas eléctricas que son directamente proporcionales a los valores de las cargas e inversamente proporcionales al cuadro de la distancia que las separa. Por ejemplo, acá hay un error, acá hay un lapso. Acá donde estoy señalando, o sea, en vez de F se pone K, que es la constante, que la constante tendría que ser 9 por 10 a la 9. Entonces, para nosotros hallar la fuerza entre las cargas separados por una distancia, vamos a tener que utilizar esta fórmula, que F es la fuerza entre las dos cargas. Ya sabemos que cualquier fuerza en el sistema internacional va a ser el Newton, cualquier fuerza. La constante, que la constante vale 9 por 10 a la 9. Más adelante voy a dar un ejemplo sobre este tema, sobre esta fórmula. Entonces, sería F es igual a la constante por las cargas eléctricas o sea, entre la distancia al cuadrado. Recordemos que las cargas, los signos nos da el propio examen. Por ejemplo, en un examen de admisión te pueden dar negativo, negativo. Pero si te dan, por ejemplo, en la carga 1 es negativo, es porque hay signos diferentes. ¿Y qué eran los signos diferentes? Los signos diferentes se atraen. Entonces, si te da un signo diferente, un menos, es porque son signos diferentes. Puede ser, le puedes poner acá más o le puedes poner acá menos, pero como se atraen las flechitas van a ser mirándose.
Entonces, pero si te dan un signo más, se van a separar. ¿Y cómo van a ser las flechitas? Acá pongamos que hay un punto y sería flechita, sería una flechita mirando para la carga número 2 y la otra mirando para la carga número 1. Depende del signo, es de cómo vas a variar las flechas y cómo las vas a poder unir. Ejercicio número 1. ¿Qué dice? ¿A cuántos electrones equivale la siguiente carga de 4 Coulomb? A ver. Lo primero que vamos a hacer es poner la fórmula que dijimos, que era carga es igual a los electrones, al número entero de los electrones, ya sea que ha ganado o ha perdido, por el valor absoluto de la carga del electrón, ¿verdad? Entonces, lo único que vamos a hacer es reemplazar. Entonces, pero la carga del... Me dicen que la carga es 4, entonces acá yo no tengo por qué poner carga, sino 4 es igual, porque 4 es la carga, me está dando la carga. Volvamos a leerlo. ¿A cuántos electrones equivale la siguiente carga eléctrica de 4 Coulomb? Me piden electrones. Entonces, y si me piden electrones, lo que me está pidiendo es este n, porque no saben cuántos números enteros de electrones ganados o perdidos están allí. Entonces, vamos a reemplazar. Recordemos que vamos a dejar n porque eso es lo que nos piden. Recordemos que la carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19, pero como está en un valor absoluto y es intervalos, entonces le quitamos el menos y queda 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, esto lo pasamos a dividir, que sería 4. Esto se pasa a dividir y al final nos sale que n vale 2,5 por 10 a la menos 19. Esa sería la primera respuesta. Ah, ya, es la letra A. Entonces, ese menos no va. Quiten el menos. Me equivoqué, creo. Número 2. Hallar la tensión de la cuerda si la carga 1 es igual a 4 por 10 a la menos 4 Coulomb. Y la carga 2 es igual a 6 por 10 a la menos 4 Coulomb. Además, son de masas despreciables. Entonces, como les había dicho en el inicio del tema, el propio examen te da los signos, miren. Acá, por ejemplo, en el signo más, tuvieron que ser signos iguales, ya sea menos con menos o más con más para que sea un signo más, para que sea más. Entonces, esos signos se han separado, repelado, creo. Entonces, el signo menos nos hemos dado cuenta que se han juntado, se han enamorado, que sus padres han sido más y menos y el hijo salió menos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner la ecuación que yo les di entrando nomás. Que sería la fuerza es igual a la carga por la constante, el valor absoluto de la carga 1 por el valor absoluto de la carga 2. Todo sobre distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia de todo esto? Ya, entonces lo primero que vamos a hacer, lo primero y lo único que vamos a hacer, que está súper easy, es reemplazar. Por ejemplo, yo les dije, ¿cuánto vale la constante? La constante para toda la vida hasta que te mueras va a valer 9 por 10 a la 9. Sería 9 por 10 a la 9. Y esto va a ser multiplicado por... la carga número 1 vale 4 por 10 a la menos 4. ¿Cómo sabes? Porque acá está. Sería 4 por 10 a la menos 4.
Ya, ahora multiplicamos por la carga 2. ¿Cuánto vale la carga 2? 6 por 10 a la menos 4. ¿Y todo sobre cuánto? ¿Cuánto es la distancia? 2. Al cuadrado, 4, exacto. Entonces, se va esto, multiplicamos, multiplicación de bases iguales, exponentes. Se suman, haciendo todo eso, me sale 540, ¿pero qué? Recordemos que es fuerza, y cualquier fuerza, así sea en Marte o en cualquier planeta del mundo, va a ser Newton. Ahí está la respuesta. Ahora vamos con el siguiente tema. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento o flujo de electrones libres a través de un conductor, debido a la presencia de un campo eléctrico. Entonces, si nosotros... ¿dónde está mi lápiz? Ahora sí. Si nosotros podemos observar, acá tenemos un pequeño cablecito, que si nosotros miramos la parte más pequeñísima, vamos a encontrar que si el conductor se va hacia la derecha, los electrones que están acá se van hacia la izquierda. Eso es algo real, pero vamos a recordar en este tema que en corriente eléctrica, así, en examen de admisión, siempre usamos lo convencional. Entonces, sabiendo eso, vamos a pasar con el siguiente subtítulo. Para el sentido de la corriente eléctrica, consideremos dos casos muy importantes. El sentido real, que les dije que era algo parecido a esto, bueno, es lo mismo. Las cargas negativas se mueven en sentido contrario al campo eléctrico. Por ejemplo, el campo eléctrico se va a la derecha, pero los electrones se van a la izquierda. Entonces, esto es algo real, pero es muy poco usado en los exámenes de admisión. Sentido convencional. Las cargas positivas mueven en el sentido al campo eléctrico. Las cargas positivas mueven en el mismo sentido al campo eléctrico. Lo que pasa es que si un campo eléctrico se va hacia la derecha, los electrones también se van hacia la derecha. Y si se va hacia la izquierda, pues los electrones siguen al campo eléctrico y también se van hacia la izquierda. Recordemos que acá está la chica. Cuando nos referimos a la corriente eléctrica, se sobreentiende que hablamos de la corriente convencional. Clases de corrientes. La corriente continua. Cuando las cargas se desplazan continuamente en un mismo sentido que el conductor. Como habíamos dicho, si el conductor se va hacia la derecha, pues la corriente continua lo sigue y se va hacia la derecha. Ahora, corriente alterna. Cuando las cargas en el conductor oscilan desplazándose unas veces en un sentido y otras veces en sentido contrario. Es decir, cambia periódicamente de sentido. Por ejemplo, la corriente alterna es muy raro que te venga en un examen de admisión y es poco estudiado en una academia. Lo que se hace es, por ejemplo, donde tú enchufas donde puedes a cargar tus aparatos, tu celular, tu laptop, si esa corriente baja, entonces lo que va a hacer que los electrones se van a poner inestables y también van a bajar. Entonces, cuando van a bajar los electrones, van a estar inestables, pero cuando la corriente o la electricidad vuelva a subir, los electrones vuelven a subir. Entonces, es una corriente alterna, que si baja la cantidad de energía, pues los electrones se están inestables. Y cuando vuelva a subir, pues los electrones también vuelven a subir. Recordemos que lo máximo que puede haber en tu tomacorriente, en tu enchufe, donde enchufas todo, es de 220 voltios. Y si baja, pues se va a inestabilizar. Y si sube, pues también, pero va a estar inestable, así sea que se mueva o no. Entonces, esa es la corriente alterna. Ojalá que me hayan entendido. Intensidad de corriente eléctrica. Es la medida de la cantidad de carga que pasa a través de una sección del conductor en la unidad de tiempo. Por ejemplo, la intensidad. Si el conductor se va hacia la derecha, pues los electrones
también se van hacia la derecha. Entonces, este AQ funciona como un coulomb, la T funciona como tiempo y la I de ampere. Se escribe ampere, pero se pronuncia ampere. Entonces, ¿con qué fórmula vamos a calcular la intensidad? Pues la intensidad va a ser igual a carga sobre tiempo. Pero no es la única forma. Recordemos que también estaba la fórmula de carga es igual a números enteros de electrones ganados o perdidos por la carga eléctrica. Tú puedes usar esa fórmula que te acabo de decir que está en el tema anterior que acabo de exponer, o puedes utilizar el famoso kit o intensidad es igual a carga sobre tiempo, que solo es despejar, pero bueno. La unidad de intensidad de corriente en el sistema internacional es el ampere. Ahora vamos con la resistencia eléctrica. Es la medida de la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. A través de él se presenta mediante un segmento de línea recta. Por ejemplo, acá vemos una resistencia, que es una resistencia más conocida como los famosos serruchitos, porque no permiten, o sea, sí permiten el paso, pero con mucha más dificultad. Pues si nosotros sabemos de que siempre una persona busca lo más fácil. Lo mismo pasa con los electrones porque son unos ociosos. Buscan el camino más fácil que tenga menos resistencia para que ellos puedan seguir su camino. Entonces, la fórmula para hallar la resistencia eléctrica es el famoso BIR. Lo único que haces es despejar. ¿Qué sería? Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. La unidad de la resistencia en el sistema internacional es el ohm. Ahí parece una herradura de caballo. Un ohm es igual a un voltio sobre un ampere. Observaciones. La ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza, sino más bien una relación empírica, válida solo para ciertos materiales. Entonces, la observación de Ohm, vamos a leerlo. La ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza, sino más bien una relación empírica válida solo para ciertos materiales. Ohm comprobó que la resistencia de un conductor depende del material del cual está hecho, la cual es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área de la sección transversal. Acá está. La resistencia, la P significa constante de proporcionalidad conocida con el nombre de resistividad eléctrica. La L es longitud del conductor y la A es área de la sección transversal. ¿Qué es una sección transversal? Una sección transversal, por ejemplo, tú cortas un tubo a la mitad. La sección transversal va a ser el corte que tú has hecho y la longitud en que está el tubo, ¿me entienden? A ver, cuando cortas un tubo, lo dejas ahí cortado. El tubo va a tener unos huequitos a sus costados. Esos huequitos va a ser la sección transversal. Creo que sí. Entonces, la R de resistencia es igual a la resistividad eléctrica por la longitud sobre el área. Para también hallar lo que es, si te dicen en un problema el área de la sección transversal. Unidades. Ahí está. La longitud tiene que estar en metros, sí o sí. El área tiene que estar en metros cuadrados. La resistencia tiene que estar en ohm y la resistividad eléctrica tiene que estar en ohm metro. Ahora pasamos con el problema número 1. Si la resistencia eléctrica de un alambre conductor es 50 ohm, ¿cuál es la resistencia de otro conductor de cuádruple resistividad, triple longitud y doble de área? Como habíamos dicho hace ratito, acá. Si te piden área de la sección transversal, entonces tienes que poner esta formulita de acá. Pero primero tienes que igualar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar. Ya. Lo primero que me dicen acá es que 50, que es la resistencia
va a ser igual a la resistividad eléctrica por la longitud sobre el área. Eso es lo que me dice la fórmula. Este 50 es la resistencia. Entonces, habiendo esto, pero acá me dicen, ¿cuál es la resistencia? Ah, ya. ¿Cuál es la resistencia de otro conductor de cuádruple resistividad? O sea, de cuatro, parece una P, pero es como que un arroz. De cuádruple resistividad, de triple longitud por 3 y el doble de área. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar, nada más. Resistividad es igual 4 por 3, 12. Sobre 2A. Pero acá, ahora sí vamos a tener que mirar bien. Este que está acá, L sobre A, ¿cuánto vale? 50, ¿sí o no? Entonces, lo que tú vas a hacer, ojalá que entiendas mi alboroto, es, si R vale 50, entonces 12 por 50 sobre 12 por 50, 600. Entre 2, 300. Pero igual lo voy a poner. 12 por 50 entre 2. Que la resistencia va a ser a 300. ¿Pero 300 qué? 300 newtons, amperes, no. 300 ohmio. Exacto. Y ahí es el problema número 1. Pasemos al problema número 2. ¿Qué dice? Determinar la intensidad de corriente que pasa por un conductor en 4 segundos, sabiendo que a través de su sección pasan 12 por 12 por 10 a la 20 electrones. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es, como había explicado hace rato, que la intensidad era igual a la carga sobre tiempo, en realidad es KIT, pero tú los puedes despejar por muchos aspectos. Volvamos a leer el problema. Determinar la intensidad de corriente que pasa por un conductor. Me piden la intensidad, ya. Que pasa por un conductor de 4 segundos, me dan el tiempo, sabiendo que a través de su sección pasan 12 por 10 a la 20 electrones, ya. Entonces, como me piden intensidad, pero me dan lo que está pasando a través de todo ese proceso, que es 12 por 10 a la 20, entonces yo voy a usar la fórmula KIT. ¿Por qué usas la fórmula KIT? ¿O por qué no lo pones así? Así. Tú lo puedes usar como a ti se te dé la gana, pero para mí es más fácil usarlo así, porque no tengo que hacer tantas ecuaciones. Entonces, esa carga me la están dando. Tú no puedes poner de frente 12 por 10 a la 12, ¿no? Porque jalas el curso. Lo que tienes que hacer es mirar la cantidad de datos que te dan. Me dan el tiempo, me piden la intensidad y me dicen, sabiendo que a través de su sección, o sea, que de ahí está pasando una cierta cantidad de electrones. Yo no puedo poner esa cierta cantidad de electrones ahí como si nada, sino que le tengo que multiplicar a la carga la cantidad de electrones en este número electrones enteros ganados o perdidos. Número de electrones enteros ganados o perdidos. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle primero la fórmula, que es número de electrones, número entero de electrones ganados o perdidos. Ay, no va esto. Por el valor, la carga del electrón en valor absoluto entre el tiempo. ¿Por qué entre el tiempo? Porque estoy despejando. Este tiempo que está acá lo paso a dividir.
Entonces, siguiendo yo con mi ecuación, vamos a darnos cuenta que acá hay una larga ecuación, que sería la carga, que sería 12 por 10 a la 20 por, lo vamos a poner en paréntesis para que yo no me pueda equivocar. La carga del electrón, ya que está en valor absoluto y es por intervalos, sería, ya no pondríamos el menos, sino sería 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, entre, ¿cuánto vale el tiempo? Exacto, el tiempo vale 4. Entonces, sabiendo esto, lo primero que vamos a hacer es multiplicar las bases. Multiplicación de bases iguales, exponente C. Estábamos, multiplicación de bases iguales, exponentes y suma. Entonces, 20 menos 19, 1. Entonces sería 10 a la 1 por 12 por 1,6 sería 19,2. 12 por 1,6 es 19,2 por 10 a la 1 sobre 4. Corremos corremos la coma para que pueda multiplicarse. Yo lo hago así más rápido, que sería 192 entre 4, que va a ser igual a 48, ¿qué? Ohmios. Newton, no. 48 amperes, porque es intensidad. Entonces, así quedaría el problema número 2 de corriente eléctrica. Ahora pasemos al último tema, que es mi favorito, creo. Circuitos eléctricos. Circuitos eléctricos es súper sencillo. Entonces, comencemos, circuito en serie. En este tipo de circuitos las resistencias se acoplan a una a continuación de la otra, de manera que forma un único camino para la corriente. Por ejemplo, acá vemos en este pequeño dibujo que todos están, acá están los voltios totales, que sabemos que, que el voltio 1, el voltio 2 y el voltio 3 va a ser igual al voltio total. Entonces, la intensidad total, vemos que el caminito, en pocas palabras, circuito en serie es un solo caminito que tienes que sumar. Por ejemplo, si acá te salió 3, resistencia 3 más 1 más 1. Vamos a tener que 3 más 1 más 1 es 5. Entonces, si tú encuentras circuito en serie, significa que vas a tener que sumar todas las resistencias, nada más. Bueno, sabemos de que el grande en el voltio total, el grande es suma y el más chiquito es resta. Pueden verificarse las siguientes propiedades en lo que es circuito en serie. La corriente es la misma en todas las resistencias. Por ejemplo, la intensidad total de todo el circuito va a ser igual a la intensidad 1, va a ser igual a la intensidad 2 y va a ser igual a la intensidad 3. El voltaje de la fuente se distribuye en forma de cascada en todas las resistencias. ¿Qué va a ser? El voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Ahora acá, la resistencia equivalente del circuito viene dada por la suma de las resistencias participantes. ¿Qué significa? La resistencia va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. La suma de las resistencias. En eso se suma. El circuito en serie, lo único que tenemos que hacer es mirar un caminito y sumar toda la resistencia. Recordemos, la intensidad total va a ser igual a todas las intensidades. El voltio total va a ser igual a toda la suma de todos sus voltios. Ahora vemos circuito paralelos. En este circuito las resistencias se acoplan de manera que sus bornes están unidos entre sí, de manera que todos quedan conectados directamente a la fuente. La corriente tiene en esta conexión varios caminos para circular. ¿A qué se refiere con varios caminos? Que ya no va a ser un solo caminito hacia el bosque, sino que van a haber muchos caminitos hacia el bosque. Entonces vas a encontrar, por ejemplo,
ya como vemos acá, un camino hacia arriba, intensidad, otro camino hacia abajo que nos puede llevar. Y acá, ya que estamos en una intensidad 1, que podemos ir hacia abajo, que encontramos una resistencia, o podemos ir hacia acá. Como uno lo desee, porque hay varios caminos. Que ese circuito en paralelo encontramos muchos caminos. Tenemos que tomar en cuenta que el voltio total, el más grande va a ser suma y el más chiquito va a ser resta. Propiedades de circuitos paralelos. La corriente total está dada por la suma de las corrientes en cada resistencia. ¿Cómo es esto? Intensidad total va a ser igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. 2. Todas las resistencias experimentan el mismo voltaje. Ya no es como el anterior, sino que en circuito paralelo y en serie son muy distintos. En este caso va a ser el voltio total va a ser igual a todos los voltios que hay y por haber. La resistencia equivalente será, para que tú hayas la resistencia en un circuito paralelo y ves tres resistencias en paralelos, tienes que poner esta ecuación. 1 sobre resistencia es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia 3. Entonces, o también puedes hacer, pero si solo encuentras dos circuitos paralelos, el producto sobre la suma. Pero el de acá te lo recomiendo para que hagas cuando encuentres tres paralelos. Importante, cuando se tiene la resistencia R1 y R2, que solo son dos en paralelo, la resistencia equivalente se obtiene producto sobre la suma. Empecemos con el ejercicio 1. Ya. Me dice, calcula la resistencia equivalente en ohmio entre los bordes X y Y. Entonces, lo primero que vamos a ver es si hay caminitos. Por ejemplo, acá sería X, no hay caminitos, X, X y X, porque no hay caminitos. Pero acá ya no puede ser, porque hay una resistencia, entonces le vamos a poner W. W, 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 W. Pero acá Y, entonces acá sí pasa. Acá pasa, porque no hay resistencia que se ponga. Pero como me piden de X y Y, entonces lo que vamos a hacer es poner esto. X, W, Y. Ahora vamos a ver las conexiones. Por ejemplo, en X y Y, en X y W hay una resistencia de 3. En W y X, de nuevo, regresamos para arriba, hay otra resistencia de 6. Se va la resistencia. Acá hay otra resistencia entre X y Y, que va a ser así. X y Y va a ser 8. Acá hay otra resistencia entre Y y W, que sería 12. Y hay otra resistencia entre W y Y. Bueno, ya localizamos cada resistencia. Ahora lo primero que vamos a hacer es resolver. Por ejemplo, esto es 6. Producto sobre suma. Intenta producto sobre suma. Ya, sabemos que esto es 6. Acá es producto 18 sobre 9, que acá es 2. Y ya tenemos 2 más 6, perdón, 2 más 6, 8. 8 y 8 se van y me queda 4. La respuesta sería 4, pero 4 ohmios. Ya está. Y vamos con el último problema de todo el resumen. Hallar la resistencia equivalente entre A y B. Eso y esto. Eso está súper fácil, súper fácil, no se ve nada difícil. Por ejemplo, acá está en serie, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sumar. 6. Ya, 6. Que sería 6 producto sobre suma. 6 por 3 sobre 9.
18 sobre 9, acá hay 2. Y acá está 2, perfecto. 2. Ahora lo primero que tenemos que hacer es acá sumar. 6. Ya está. Pensé que me había equivocado. Lo siento, profesor. Entonces, estábamos en que... Acá me salía 6. Suma 6. 18 entre 9, 2. 2, 6. 6 por 2, 12. El producto sobre la suma. 6 más 2, 8. 12 entre 8 es 1,5. 1,5 que ohmios. Sí, exacto, ohmios, bravo. Entonces, eso fue todo, profesor. Espero que haya entendido. Me ha dolido la garganta. No he tomado agua. Entonces, como es la última, el último resumen que vamos a hacer en todo el año, entonces le deseo feliz Navidad y que la pase súper bonito con su familia y que le vaya bien en todos sus proyectos y en su carrera. Felices fiestas y pues gracias por, por tenernos demasiada paciencia. Eso es todo, profesor. Espero que le haya gustado. Muchas gracias. Páselo bonito con su familia. No se olvide. Hasta luego.